Hola, mi amigo querido, qué bueno poder saludarte una vez más. Desear que tengas un día maravilloso, que el Señor en este último día de la semana, no es el último, es el penúltimo día, pero quizás sea el último día de tus actividades cotidianas, del trabajo y mañana te toque descansar. Pues bueno, que el Señor te pueda acompañar, que Él pueda estar a cargo durante toda la semana, lo ha estado y lo seguirá estando siempre. Yo quiero una vez más saludarte, agradecerte porque tú te conectas y recibes esta palabra y qué lindo es que tú la compartas. Vamos a finalizar. Todo lo que empieza acaba. Ha sido una semana de bendición, un tema muy importante, un tema maravilloso. Yo creo que es un tema que de verdad lo cambia todo. Lo cambia todo cuando lo entendemos. Se ha titulado Entendiendo el sacrificio. ¿Y qué ocurre cuando entendemos el sacrificio? Ya lo vamos a ver. Realmente todo cambia. ¿Ok? Dependiendo de cuál sea el concepto que nosotros tengamos acerca de esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de eso va a depender casi todo en nuestra vida. Recordarás que durante esta semana nos paseamos por diferentes temas. Este tema en general para mí es, yo diría que el tema más profundo de la vida cristiana, ¿no? El tema de la redención. Dice un canto que me gusta mucho que será mi tema allá en la gloria. Ese amor infinito de Dios que estuvo dispuesto a humanarse en la persona de su Hijo Jesucristo y venir y morir por un mundo que pues no lo merecía, pero Él por amor lo hizo. Entonces vimos durante esta semana cómo en virtud de que el pecado rompió esa conexión directa, el acceso directo que el hombre tenía con su creador, pues Dios siempre creó puentes de conexión y de cómo seguir revelándose al hombre, ¿sí? Sin embargo, vemos que estas figuras rituales que el Señor proveyó, ordenó, le pidió a su pueblo que participara de ello para que allí ellos pudieran tener presente a quién pertenecían, dónde estaba la solución de sus vidas y quién sería el que en el futuro vendría para rescatarles, que era el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras tanto, Él les ordenó y Dios mismo instituyó el sistema de los rituales. Pero esto se desvirtuó. Y al llegar a desvirtuarse, el Señor se cansó, se hastió de esto, ¿no? Por eso vimos un día un tema que titulamos Los sacrificios inútiles. Pudimos observar allí que la sangre de los toros y de los machos cabríos y de los corderos no podían quitar el pecado. De hecho, nunca lo pudieron quitar, nunca se esperó que lo pudiera quitar. Solo era la fe en la sangre de ese cordero que debía llevarles a pensar en la sangre del Cordero de Dios que moriría por ellos, lo que les salvaba. Siempre la salvación ha sido por fe. Así que estos símbolos que solo eran sombra de lo que habría de venir, cuando se convirtió en un ritual vacío, Dios lo rechazó. ¿Ok? El verdadero sacrificio que Dios deseaba era un corazón contrito, un espíritu humillado, una entrega sincera a su voluntad. Como dije, el problema no era el rito, pues Dios mismo lo ordenó, sino que el problema fue que el corazón se desconectó del propósito que llevaban estos ritos y el Señor se cansó. ¿Ok? Repasamos lo que significó el Cordero de la Pascua. Allí este día pudimos ver cómo la Pascua fue el día de la liberación. Ese día que se celebra la Pascua fue ese último día en el que cuando van a salir libres de Egipto, del yugo de los egipcios, y Dios los iba a llevar por el desierto a la tierra prometida, Dios los preparó. Dios los preparó y antes de ese día se celebró la Pascua. Por primera vez para
todos esos israelitas que habían estado cautivos, que habían nacido en cautiverio y que ya se habían olvidado de la adoración al Dios verdadero. Y allí entonces vemos cómo el Señor, cuando les libera, les ordena el día antes que coloquen en el dintel de la entrada de la casa, en el marco de la entrada de la casa, la sangre, rociaran con la sangre de un cordero y luego lo cocinaran y se lo comieran, ¿ok? Y eso fue lo que les liberó de cuando el ángel pasó y le dio muerte a todos los primogénitos, excepto aquellos que tenían en el dintel de su casa la sangre del cordero, ¿ok? Así entonces que vemos que allí el ángel de la muerte no pasó por alto a aquellos que tenían o hacían buenas obras, tenían buenas intenciones, sino que salvó, no le dio muerte a aquellos que estaban bajo la cobertura y la protección de la sangre del cordero. Y esto apuntaba directamente al sacrificio de Cristo, pues sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado, y Cristo iba a ser ese cordero que moriría por ellos. Pudimos ver entonces un tema interesantísimo que se tituló Jesús en el templo. Fue otra manera y otro puente de conexión entre Dios y su pueblo, la adoración en el templo, ¿sí? Ahora, concluimos allí con una visión del cielo. Isaías, Ezequiel y Juan vieron el trono de Dios y quedaron deshechos ante su santidad. La creación entera rinde adoración al Creador, y en el centro de esa adoración está el Cordero. Es el único que se merece la adoración, no por su fuerza, sino por su espíritu de entrega, por su amor que estuvo dispuesto a entregarse por el hombre. Ahora, solo Él es digno. Al contemplar, entonces, o comprender ese sacrificio que se hizo en nuestro favor, entonces allí vemos que no podemos otra cosa sino que entregarnos al Señor. Cuando comprendemos la cruz de Cristo, nos damos cuenta de cuán finitos somos y cuán indignos somos de esa salvación, pero a la vez cuando contemplamos la cruz de Cristo, vemos cuán valiosos somos para el cielo, tanto que no escatimó a su propio Hijo para salvarnos. Luego vimos finalmente en el título o tema de Tú creaste todas las cosas. Allí concluimos con una visión del cielo, ¿verdad? Y pudimos darnos cuenta allí cómo el Señor es el que cambia todo, ¿ok? Que el trono de Dios está allá en el cielo, es el centro de acción y de operación de Dios, pero a la vez Él estuvo dispuesto a habitar acá con nosotros, pues en la persona de Jesucristo, que se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Pudimos ver el tema de la trascendencia de Dios, su poder infinito. El hombre no puede estar ante la presencia de Dios. Cuando está ante la presencia de Dios, wow, se siente que indigno soy. ¿Cómo puedo entonces estar ante la presencia de Dios? Pero entonces también, ¿sabes qué? Encuentra esperanza, encuentra esperanza. Entonces, este día fue un estudio maravilloso, y finalmente entonces nos llega el día viernes, en el cual quiero simplemente reflexionar sobre un punto importantísimo. ¿Qué ocurre y cuáles son las repercusiones de que nosotros entendamos todo esto y entendamos finalmente el sacrificio? ¿Qué pasa si nosotros no entendemos el sacrificio? ¿Qué pasa si nosotros no creemos en el sacrificio? ¿Qué pasa si nosotros creemos que el sacrificio y la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente? Pues entonces, si no lo entendemos, aquel que no cree en ello, que no cree en la obra de la redención, que no cree que Cristo tuvo que morir en la cruz, porque es la única manera como se podía perdonar los pecados de los hombres. Cuando no creemos en esto, minimizamos el pecado y no vemos lo grave que es y lo que esto nos costará. Ahora, cuando entendemos que le costó nada más y nada menos que la vida del Hijo de Dios, que era inocente, entonces esto va a generar algo distinto. Entonces, el no comprenderlo hace que el hombre, pues sencillamente, pues no entienda lo grave que es el pecado.
Si no lo entendemos, vamos a despreciar el único medio de salvación. Dice la Escritura, no hay otro nombre debajo de los cielos a través del cual el hombre pueda ser salvo que a través del nombre de Cristo Jesús. Si no creemos en el sacrificio, entonces no creemos en la solución que Dios ha dado para esta vida de pecado. Si no lo creemos, vamos a abrazar falsos consuelos, creer que al final Dios es tan bueno que entonces vamos a finalmente ser salvados todos aún en contra de nuestra voluntad, porque Él es tan bueno que entonces allí la cruz es suficiente para que todo mundo se salve y pasamos a creer en esa teología del universalismo, que al final Dios no murió en la persona de Jesucristo en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, sino salvarnos en nuestros pecados, cosa que está totalmente equivocado. Es un verdadero peligro porque es un amor que se va a guiar es por el sentimentalismo e ignorando la justicia divina, ¿ok? Entonces allí no vamos a entender de que Dios es amor y a la vez es justicia, ¿ok? Esa es la característica y la mezcla pues perfecta de un buen carácter, ¿ok? Amor y justicia. La aplicación de justicia pero con amor. ¿Qué pasaría con este mundo y con nuestra vida y con el gobierno en los cielos y en todo el universo si no existiera la justicia? Sencillamente sería un caos. Y finalmente entonces seguiríamos en esclavitud, porque solo la sangre de Cristo rompe las cadenas del pecado. ¿Ok? Otra cosa peligrosa es que si no entendemos correctamente lo que se hizo en la cruz y el sacrificio, y no entendemos y creemos que es suficiente, como lamentablemente sostienen hoy por hoy ese grupo que creen y predican la teología de la última generación, ellos al igual que todo aquel que no comprende el sacrificio de Cristo como suficiente para salvar al hombre, creerán que siempre tendrán que hacer algo extra para completar la obra de Cristo en la cruz, la cual no fue suficiente para salvar al hombre, y ellos tienen que hacer algo. La última generación que vive en este mundo vivirá con una conducta tan perfecta que son los que van a completar la obra entonces de redención de Cristo acá en la tierra, ¿ok? Pero bueno, ¿qué pasa si lo entendemos? Entonces si lo entendemos ocurre todo lo contrario. Allí sí vamos a entender lo grave que es el pecado, vamos a valorar la santidad de Dios, entender que Dios es soberano, ¿ok? Y como Isaías, como Juan o como Ezequiel, al ver su santidad, se va a notar nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de un Salvador, y entonces nos vamos a postrar ante su gloria en actitud humilde, nos vamos a humillar y vamos a procurar la limpieza en el único que nos la puede dar. ¿Ok? En sus brazos de amor vamos a ser recibidos. Ahora, ¿qué ocurre? Entenderemos que por nosotros mismos no hay ninguna esperanza. Y vamos a amar con gratitud, porque vamos a comprender cuánto ha costado nuestra redención. Y allí es entonces donde vamos a lograr también, por último, refugiarnos en la cruz, porque habremos entendido que es el único acceso al trono de la gracia, que es donde, como dice la Escritura, podemos obtener oportuno socorro. Y todos nosotros estamos necesitados de llegar a un lugar donde encontremos verdaderamente el socorro que nuestra vida necesita. La paz que no es como la que el mundo nos da, sino la que da Dios, una paz que permanece para siempre aún en medio de las tormentas de la vida, porque tenemos una esperanza de que hubo uno que ya venció y su victoria es nuestra victoria. Y entenderemos que si sufrimos acá, reinaremos allá. ¿Cuál es el llamado final de esta semana? Bueno, mis queridos hermanos, queremos que podamos entender el tema del sacrificio no como una doctrina, es la puerta estrecha, es el corazón del evangelio, es el mayor acto de amor y la mayor revelación de quién es Dios. ¿Ok? Allí se disipa esas dudas que Satanás sembró en el corazón de muchos seres, los angelicales y los que viven acá en esta tierra. Cuando contemplamos la cruz, entendemos que Dios siempre ha sido justo y bueno y que el maligno y el engañador es Él. En la cruz vemos esa justicia y misericordia que se abrazan y se besan. Vemos la santidad y el amor revelarse al mismo tiempo. Si hoy entonces entendemos o hemos entendido el sacrificio y la cruz, abrázala. Abraza la cruz.
confía en ese sacrificio y no vivas de manera indiferente. Y por supuesto, entiende que con el pecado no se juega, porque el pecado todo lo que toca lo destruye. No ignores el precio que se pagó por tu salvación. Y si aún no has entendido del todo, pues clama como Isaías y di, ay de mí, que soy entonces pecador, ay de mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Dijo también el apóstol Pablo. Y deja que el fuego del altar, como ocurrió con Isaías, venga y pueda entonces tocar tus labios y te pueda limpiar con el poder del Espíritu Santo, que es ese fuego que llega a tu vida, que la toca y que la limpia y que la purifica y que te lleva hacia Cristo. Acércate a la cruz, por favor, porque allí no solo descubres tu miseria, sino que también allí descubres dónde está puesta tu esperanza. En la cruz descubrimos cuánto Dios nos ama y cuán desesperadamente necesitamos de Él. Así que Dios te bendiga. Qué buena lección la de esta semana, me encantó, me ha ayudado a entender tantas cosas y a estar agradecido por lo que el cielo, nuestro Dios, ha hecho por mí. Dios te bendiga, por favor, quiero darte una bendición. Señor querido, gracias por toda esta semana donde has derramado tu gracia sobre nosotros. Bendícenos en este día y ayúdanos a entender el sacrificio. Bendice a todos mis amigos, por favor, te lo pido, te lo ruego, por los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amigo querido, Dios te guarde, ¿ok? Feliz día.